El código maya. Yuri Nosorov, el soldado soviético que lo descifró. Al explicar su éxito en el desciframiento de la escritura maya, Yuri Nosorov decía muy serio: cuando no tenía más de 5 años, mis hermanos me golpearon en la frente por una pelota de croquet. Después recuperé la vista, aunque con dificultad. Al parecer, fue una especie de trauma de brujo. Puedo recomendar algo: hay que golpear a los futuros decodificadores en la cabeza, pero no estoy seguro cómo exactamente. Puedes tomar un grupo de control para el experimento y si alguien se rinde, que así sea, y siempre sonreía. Durante muchos años, diversos investigadores expresaron que las criaturas míticas representadas en las paredes de las pirámides mayas eran un código. Ya lo habían entendido los lingüistas en diferentes siglos e intentaron descifrarlo desde la primera mitad del siglo XIX, cuando Jean-François Champollion supo descifrar los jeroglíficos egipcios. Las señales dejadas por los mayas no se pueden comparar con nada. La tarea era en sí muy difícil y solo era posible para el hijo de un ingeniero de la región de Kharkiv en Ucrania. Yuri Nosorov expresó lo siguiente cuando le preguntaron si podría descifrar la escritura de los mayas. Y dijo así: lo que es creado por una mente humana no puede quedarse sin entender por otra. Desde este punto de vista, los problemas irresolubles no existen y no pueden existir en ninguna rama de la ciencia. Nació el 19 de noviembre de 1922 en una familia donde había un ingeniero que era su padre. En 1930, el niño fue a la escuela. Tenía una memoria fenomenal que le permitía citar sus libros favoritos, diciendo las páginas de memoria en donde se encontraba lo que estaba diciendo. Después de cursar diversos grados académicos, ingresó al Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Kharkiv, pero debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, logró completar solo 2 cursos. Después de la guerra, Nosorov fue a Moscú, donde ingresó en el Departamento de Etnografía de la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Moscú. Oficialmente, el tema de la investigación de Nosorov en la universidad era el chamanismo, pero los escritos mayas se convirtieron en su verdadera pasión. En mi corazón siempre seré mexicano, es la frase que decora el monumento al soldado ucraniano Nosorov en la ciudad de Mérida, Yucatán. Dicha frase se pronunció en 1994, cuando el exsoldado soviético recibió la condecoración Orden del Águila Azteca, la presea más alta que otorga el gobierno mexicano a un extranjero. Su gran hazaña consistió en descifrar por primera vez los jeroglíficos mayas. Antes de él, nadie lo había conseguido. El primero en intentarlo fue el misionero franciscano Diego de Landa, que en el siglo XVI mandó a matar a miles de indígenas mayas de Yucatán y de Guatemala, con el pretexto de que eran herejes. Sin embargo, preservó algunos códices y escribió La relación de las cosas de Yucatán. En dicho documento, Diego de Landa describe cómo era la forma de vida de los mayas antes de la conquista, así como las instituciones existentes. Además, también hizo un apartado bajo el título Alfabeto Maya, que sirvió de base para el desciframiento de los glifos. La llegada de los mayas, la vida de Yuri Nosorov. En abril de 1945, el destino de Yuri Nosorov y de Diego de Landa se cruzaron. Tras la derrota de la Alemania nazi, el soldado de entonces 21 años de edad rescató 2 textos de la Biblioteca Prusiana de Berlín. Ahí tomó 2 libros y fueron La relación de las cosas de Yucatán y un facsimilar de los códices mayas. Una vez de vuelta en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cambió de carrera por la etnografía e inició exploraciones arqueológicas en Asia Central. Durante sus trabajos de campo se involucró en el sufismo o pensamiento místico musulmán. Cabe destacar que Yuri Nosorov había tenido una abuela actriz e hipnotizadora y que él mismo había hecho estudios de psicoterapia antes de estudiar historia. Su interés por el chamanismo lo llevó a unirse a los musulmanes para practicar su espiritualidad a espaldas del régimen comunista.
Poco a poco su interés por el pensamiento iniciático le exigió involucrarse en estudios de egiptología y los jeroglíficos. Finalmente, el artículo El desciframiento de las escrituras mayas, un problema insoluble, de Paul Schellschas, marcó una nueva ruta en su vida. Pese a la desconfianza de otros investigadores, Nossorov decía: cualquier sistema o código elaborado por un ser humano puede ser resuelto por cualquier otro ser humano. Gracias a ello, su profesor de universidad, Sergei Tokarev, le confió un nuevo proyecto: descifrar los jeroglíficos mayas. El método. Inicialmente Nossorov aprendió español y obtuvo los facsímiles de los códices de Dresden, París y Madrid. Debido a la Guerra Fría, no fue fácil para el investigador viajar a México, así que toda su investigación se realizó desde Leningrado. Como método, realizó un análisis de la frecuencia del uso de los signos. A diferencia de Diego de Landa, que buscaba sustituir las letras del alfabeto por los jeroglíficos, Nossorov detectó que el maya era silábico y estaba compuesto por 355 signos. La transportación de las estructuras simbólicas no era posible. De acuerdo con Pedro Jiménez Lara, investigador de la Universidad Veracruzana, dice lo siguiente: los glifos escritos por los antiguos mayas consistían tanto de logogramas, es decir, signos usados para representar una palabra completa, como de signos fonéticos, en los cuales cada glifo representa una combinación consonante-vocal, y que una palabra maya formada por una combinación consonante-vocal-consonante era escrita con dos glifos, quedando sin pronunciar la vocal del segundo glifo principal. Este es el principio de la sinarmonía. Como resultado, en 1952, Nossorov publicó el artículo titulado La escritura antigua de América Central. Según sus propias declaraciones, la diferencia entre él y sus antecesores yacía en que ellos eran arqueólogos y él era lingüista. De ello fue que tuviera éxito, decía él en sus propias palabras. En realidad no hice nada, solo seguí a Landa y así llegué al éxito, decía en sus entrevistas. La recepción internacional de la investigación de Yuri Nossorov. Lamentablemente, las investigaciones no fueron bien recibidas por la Academia Internacional ni por los estudiosos de los mayas. Por el contrario, el estigma sobre el comunismo se dejó caer con todo su peso y fue descalificado en numerosas ocasiones. Sin embargo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Nossorov causó un revuelo positivo en las academias, despertando el interés de miles de estudiantes y generando nuevas instituciones para los estudios latinoamericanos. En 1994 visitó México y participó en el Tercer Congreso Internacional de Mayistas. Murió en San Petersburgo en 1999, víctima de un derrame cerebral. En el suroeste mexicano, Yuri Nossorov es recordado con monumentos e instituciones que llevan su nombre. Nossorov incluía en sus obras a su mascota Asia como parte de la investigación. Yuri Nossorov es recordado no solo por haber descifrado la escritura maya, sino también por ser un enamorado de la ciencia, la historia y de su gata siamesa, Asia. En sus obras e investigaciones, el científico soviético incluía a su mascota como coautora. Sin embargo, los editores a cargo de las publicaciones decidieron excluir el nombre de Asia. Hoy en día, a pesar del intento de los editores por eliminar la presencia de Asia en los trabajos de Nossorov, la imagen del investigador de origen ruso no puede ser separada de su mascota. Así la pueden ver en las esculturas que se encuentran en Cancún, Quintana Roo, en México.